gracias por la presencia. Hoy nos honra con su visita el presidente de la Comunidad de Valencia, Chimo Puig, que es un buen amigo de hace tantos años, alcalde de Morella durante muchos años y político destacado en el ámbito de España. Yo debo decir que yo conocí a Chimo cuando estaba de alcalde y vi muy bien su visión política, su visión municipalista, y ahora veo su liderazgo en el ámbito de la comunidad autónoma y su papel. Yo le agradezco mucho esta visita y la deferencia que tiene de venir a visitarnos. Le mostré el ámbito de la ciudad visible desde aquí. Hicimos una charla política de tantos y tantos temas, ¿no? Y de algunos quiero hablar para darle la palabra a él y que sea él el que cierre y lleve la rueda de prensa, que es la novedad, ¿no? Tratamos de dos cuestiones de interconexión y relación de Vigo con el conjunto del país valenciano, singularmente con la ciudad de Valencia y la ciudad de Alicante. La primera es la importancia de vuelos y de relación de transporte aéreo entre Vigo, Valencia y Vigo y Alicante. Nosotros creemos que dos territorios con una economía tan potente y tan fuerte y con tanta interrelación deberíamos tener un nexo a través del transporte aéreo que evite lo que el presidente de Valencia tiene que hacer en este momento, ¿no? Pues es ir a través de Madrid o ir a Santiago y, por tanto, una fórmula de transporte nueva y potenciada desde los dos lugares. Nosotros, a través de Air Nostrum, ya hacemos ruta con Valencia, incorporaremos Alicante también, y lo que queremos es conjuntamente darle una mayor frecuencia y tenerlo a ser posible de forma permanente durante todo el año. Y la siguiente cuestión es dos territorios empresarialmente tan potentes, hacer intercambios empresariales y hacer visitas de empresarios que vayamos desde aquí a allí, que vengan desde Valencia a Vigo y, por tanto, hacer una mayor interrelación, porque seguro que en eso podemos hacer tantas cosas juntos. En el ámbito de la política, pues concordamos en muchísimas cosas, pero eso es otra cuestión, está un poquito al margen del ámbito de esta visita, pero yo le agradezco muchísimo al presidente de Valencia, a Chimo Puig, que haya venido a Vigo, que nos honres con tu visita, y ya sabes, tendremos todos los puentes abiertos. La última vez que nos vimos fue en la reunión de presidentes en Salamanca, que hicimos primero una cena en ámbito más particular con otros presidentes y después en la reunión donde yo fui como presidente de la FEN, y siempre pude disfrutar del discurso político brillante del presidente de la Comunidad de Valencia. Chimo, tuyo es el micro. Muchísimas gracias, alcalde, querido Abel. La verdad es que para mí venir a Galicia y no visitar al alcalde de Vigo y a Vigo hubiera sido, bueno, pues una insensatez que no he cometido. Estoy muy contento de, aunque sea breves momentos, menos tiempo del que me hubiera gustado, pero por lo menos hemos tenido la ocasión de reencontrarnos. Saben perfectamente el afecto que me inspira y, sobre todo, el reconocimiento a una gran labor. Sin duda, lo que ha hecho Abel Caballero en Vigo solo hay que verlo, y sobre todo más allá de todo lo que es la infraestructura, como tiene la ciudad en este momento, sobre todo es esa empatía con la ciudad, esa manera de gobernar con la ciudad, de hacer posible un proyecto de progreso, prosperidad, de inclusividad, un proyecto para todas y para todos, ¿no? Creo que bueno, es sin duda un ejemplo. Y por eso, bueno, pues es también fundamental que podamos abrir espacios de cooperación. Ya estuvimos hablando hace un tiempo sobre el vuelo Vigo-Valencia, que está funcionando, pero desde luego creo que hay que intensificar mucho las relaciones. Entre otras cosas, es fundamental intensificar las relaciones entre el Atlántico y el Mediterráneo. Es una cuestión básica para coser mejor España. Y desde esa perspectiva también podemos, desde luego, acelerar nuestra relación económica, nuestra relación social y cultural.
Y por eso, como bien ha dicho el alcalde de Vigo, vamos a cooperar para hacer posible un vuelo diario Vigo, Valencia y sobre todo también Vigo-Alicante, porque esto es un elemento también crucial de la propia dinámica de nuestra comunidad. Y por tanto, desde esa perspectiva, lo que queremos es que a través del vuelo no sea un fin en sí mismo, sino que sobre todo lo que sea es aumentar ese espacio de encuentro de carácter comercial, y vamos a hacer jornadas de carácter empresarial. Al margen de eso, también hemos hablado de cuestiones relacionadas con la descentralización y cuestiones del papel tan importante del liderazgo de Abel Caballero en la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no? que es un espacio de encuentro del municipalismo en el que tenemos que configurar también esa nueva frontera de cooperación entre el ámbito autonómico y el ámbito local. Y por lo demás, pues reiterarle a Abel todo mi afecto y sobre todo mi felicitación y reconocimiento por el gran trabajo que se está haciendo en esta ciudad, y sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de Vigo, pues darles un afectuoso saludo y desearles lo mejor, porque se lo merecen. Y ya me gustaría además poder pedir para Navidad. Estás invitado, estás invitado. ¿Alguna cuestión? ¿Telemática? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables.